Estás estresado, muy estresado, muy estresado. Yo también lo estoy. Muchas veces, bueno, es que todos estamos estresados, perdidos. Y es normal porque ya nos gustaría vivir con los ritmos de la naturaleza. Nos gustaría, pues, acostarnos muchas veces cuando se van a acostar las gallinas y levantarnos con las gallinas también, los ritmos circadianos, todo. Pero estamos en una sociedad, la occidental, donde eso a veces es muy difícil. Es muy difícil conciliar los ritmos de la naturaleza con los ritmos artificiales que nos trae la vida del día a día. Y a no ser que seas un asceta o te vayas a vivir a una cueva en la montaña, pues la sociedad es la que es y la vida es la que es. Por lo tanto, se trata de aprender herramientas para gestionar el estrés, porque el estrés hasta cierto punto es bueno. Es lo que nos ha hecho evolucionar como humanidad. Es positivo el estrés. El problema es cuando hay un exceso de estrés que no podemos asimilar o cuando viene causado ese estrés por miedos, que ya sabes que los miedos no son más que inventos de la mente, son trampas mentales, por lo tanto no son reales. Y claro, tener estrés por algo que no es real tampoco tiene mucho sentido. Hoy vamos a hablar de ello con José María Sánchez, que es naturópata, transpersonal y bioenergético, especialista en micronutrición y dietoterapia. José María, bienvenido a Les Comunica. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Tú vas estresado? A veces sí. Por supuesto, cuando hablo de esto es porque lo he experimentado. Claro, es que hasta cierto punto es normal estar estresado. Es que hay gente que dice, es que voy estresado, ya se les viene el mundo encima. No, cierto grado de estrés es normal, ¿no? Claro. Si hablamos del estrés, hay dos tipos de estrés. Bien. ¿Vale? Tenemos lo que se denomina fisiológicamente el estrés adrenérgico. Ese es el estrés que todos vivimos. Es decir, de algún modo estamos en un modo de supervivencia, de modo de huida o de modo de lucha ante los diferentes aspectos de la vida, ¿no? Por lo tanto, ese estrés es algo, como tú comentabas antes, un estrés de supervivencia. Es decir, vamos andando por la calle, está a punto de atropellarme un coche y yo tengo una reacción de adrenalina que provoca una contracción muscular, una aceleración del pulso cardíaco para que yo pueda esquivar el coche y me salve, ¿no? O, por ejemplo, yo qué sé, una cebra en mitad de la sabana africana se salva por eso de que un león la atrape y se la coma. Es lo que una madre, por ejemplo, hace que tenga tanta fuerza como para poder levantar un coche si ve, por ejemplo, la vida de su bebé amenazado. Totalmente. Entonces, ese estrés es un estrés que se denomina adrenérgico. Nuestras glándulas suprarrenales generan adrenalina y ese es un estrés puntual, que ese es el que es fisiológico. Una vez que pasa el peligro, pasa el proceso, ese baja. Lo que pasa es que los humanos, un animal, por ejemplo, se salva, una cebra se salva del león y tranquilamente sigue caminando. Y ya se relaja. Y se relaja. Nosotros no. Un ratón se salva del gato, cosas así. Nosotros nos ha estado a punto de atropellar el coche, nos hemos salvado, pero enseguida llamamos por teléfono, lo contamos a nuestras parejas, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, vamos al trabajo y lo contamos, pero esto 3 semanas después lo seguimos contando, ¿no? Y vamos ahí. Y luego siempre vives con la idea de que cualquier coche en cualquier momento, cualquier león puede atacar, ¿no? Exactamente, ¿no? Y entonces, 3 semanas más tarde, seguimos manteniendo ese estrés. Y ese estrés ya se le llama corticosólico, ¿vale? Ese estrés ya es un desequilibrio de glándulas suprarrenales y de glándula tiroidea. Entonces, nuestro cuerpo está permanentemente en un estado de estrés. ¿Qué ocurre? Que el estrés prolongado en el tiempo nos va a llevar inexorablemente a la ansiedad. Entonces, si podemos hablar de desequilibrios a nivel social hoy en día, indudablemente, como tú comentabas antes, a nivel social se está viendo muchísimo cómo estamos en este momento. Estamos en un estrés corticosólico permanente, estamos en un estrés que se perpetúa en el tiempo y lo que está generando continuamente son miedos. Porque el estrés realmente se diferencia de una cosa muy significativa de la ansiedad, es decir, el estrés es real, la ansiedad es especulativa. Entonces, cuando yo permanezco en un estrés continuado en el tiempo, estoy generando un miedo a nivel mental, que eso es lo que perpetúa el estrés y da paso a la ansiedad, ¿no? Entonces, realmente sí, estamos en una sociedad realmente estresada. ¿Qué podemos hacer entonces? Porque ha dicho algo José María muy interesante y es que estamos todo el día con el mecanismo de supervivencia activado, ¿no? Estamos siempre con el miedo a que nos pueda pasar algo, que nos vaya a comer el león cuando no es así. ¿Qué podemos hacer en el caso de que detectamos, ¿no?, que tenemos un estrés que no es normal? ¿Qué podemos tomar? Hay mucha gente, por ejemplo, que se toma ansiolíticos o se toma pastillas para bajar el nivel o al menos relajarse o al menos anestesiarse o dormirse un rato. Que yo no digo que en ocasiones pueda venir bien según el ritmo de vida que uno pueda llevar. Pero supongo que hay opciones más naturales que no tengan efectos secundarios. Por supuesto, por supuesto.
A ver, una primera fase en la que tenemos que gestionar los procesos del estrés es a través del cuerpo físico, eso indudablemente. Y el cuerpo físico debe gestionarse también a través de una adecuada alimentación, ¿vale? La alimentación es un pilar fundamental para mantener el estado de la salud. Entonces, no tenemos que ser unos super frikis de la salud, ¿vale? Pero sí saber que, por ejemplo, un porcentaje más alto en verduras, hortalizas, en minerales y demás van a ayudar a que nuestras glándulas suprarrenales y nuestra tiroides soporten mejor el proceso del estrés. Indudablemente una alimentación menos toxémica, menos rica en ácidos, en azúcares refinados, en grasas saturadas trans, etc., etc., van a dejar espacio a que el hígado también mejore, porque es muy curioso que en la mayoría de los estudios que se están haciendo actualmente sobre los procesos de estrés, y además de muchos estudios de miles de años atrás de la medicina china, nos hablan de que hay un estancamiento del chi de hígado, un estancamiento de la energía. Cuando se produce un estado de estrés perpetuo en el tiempo, o se perpetúa en el tiempo, se produce ansiedad y eso produce un estancamiento de la energía del hígado. Entonces, en medicina china, enseguida se puntura el meridiano de hígado en los casos de ansiedad y se da una alimentación específica para liberar lo que es el proceso del estancamiento del chi de hígado. Eso es un primer paso que tenemos que hacer, ¿no? El adecuar un poco la alimentación al estrés diario que tenemos hoy en día para que nuestro cuerpo, a nivel bioquímico y a nivel de neurotransmisores, pueda responder ante esas acciones, ¿no? Porque sabemos que si nos falta serotonina o nos falta dopamina, dos neurotransmisores muy conocidos, tenemos procesos, por ejemplo, desequilibrios de serotonina, hay ansiedad, desequilibrios de la dopamina, tenemos hiperactividad o exceso de nerviosismo. Entonces, eso por un lado, ¿no? En segundo lugar, hay herramientas naturales que pueden ayudar muchísimo, ansiolíticos que no generan efectos secundarios. A ver, las flores de Bach, por ejemplo. Por supuesto. O sea, las flores de Bach son un camino total, ¿no? Puede haber grados de ansiedad en los cuales se requiere un ansiolítico alopático, pues bueno, puntual, ¿no? Para poder abrir el camino a elaborar un proceso de equilibración. Pero luego, indudablemente, tenemos las flores de Bach. Ahí podemos abrir un campo muy potente, ¿vale? Porque Eduard Bach, yo lo he estudiado durante muchos años y yo tengo una óptica distinta de lo que habitualmente se comunica de Eduard Bach. ¿Por qué? Porque Eduard Bach se ha contado muy poco de él, de lo que verdaderamente es. Eduard Bach tiene unos conocimientos esotéricos, es alquimista, es también tarotista y Eduard Bach es astrólogo. Qué bueno. Astrólogo esotérico. No lo sabía eso. Eduard Bach es un masón, es un grado masónico de grado 33. Eduard Bach dirige 2 logias masónicas y está a punto de dirigir la tercera antes de morir. Entonces, él desarrolla las flores de Bach, porque él es biólogo, es inmunólogo, además de médico, y entonces conoce en ese camino a Hahnemann, que es el padre de la homeopatía, y entonces conoce lo que es el tratado de Hahnemann, que es el organón. Entonces, cuando él se lee eso, Hahnemann, que también es masón, ¿vale? Entonces, cuando él conoce todos los conocimientos de la masonería, que están muy puestos en astrología, esoterismo, metafísica, pues en ese momento Eduard Bach desarrolla primero los nosodes, que son lo que se denomina en homeopatía las vacunas homeopáticas, y cuando él empieza a observar que nuestra personalidad, que es la embajadora del alma, se coagula en 12 tipologías distintas de la personalidad, ¿vale? Que tienen que ver con los 12 signos zodiacales, porque es astrólogo y lo define así. Si él se da cuenta que todos nos vamos a coagular, por ejemplo, en la impaciencia, nos vamos a coagular en la inseguridad, nos vamos a coagular en la indecisión, son cosas que todos vivimos al día a día, o sea, esta personalidad la vive así. Y por lo tanto, él considera que si nosotros nos coagulamos en ese espacio, en la Tierra tiene que haber algo que nos ayude a ese camino. Por lo tanto, Eduard Bach no propone la terapia floral como algo sintomático. Si tienes impaciencia, tómate Impatien, si tienes inseguridad, tómate Cerato. No. Él desarrolla una forma evolutiva de ir acompañando a cada persona en ese tránsito de la vida. Yo, por ejemplo, yo soy Escorpio, ¿no? Con mi sol en Escorpio, pero tengo mi luna en Acuario. La luna es donde está tu alma en el momento de nacimiento. Entonces, marca mucho más en la carta natal, a nivel esotérico, donde está la luna, por ejemplo, cuando tú naces, porque va a dominar mucho más tus impulsos emocionales que donde está tu sol. Entonces, él sabe que durante el proceso de la vida, mi tendencia sería coagularme más en ese desequilibrio, que es una flor de Bach que se llama Water Violet, ¿no? Entonces, ¿cuál podría ser mi remedio tipo?
Pero claro, como sabemos, en las cartas natales hay muchas conjunciones, muchos planetas y tal. Entonces, yo, aunque me coagule mucho en ese proceso, Water Violet es la soberbia, la limitación es la soberbia y la evolución es la humildad, ¿no? Es lo que te da Water Violet. Yo me puedo coagular ahí, pero no voy a dejar de pasar por momentos de inseguridad e indecisión. Y puedo estar en un momento de mi vida muy inseguro. Entonces, en ese momento hay un elixir, que es Cerato, que tiene como signo zodiacal Géminis, y él lo da en ese sentido para abrir la conciencia. Él considera que en la vida, cuando estás coagulado, no es algo negativo, es limitante. Cuando estamos coagulados es cuando estamos en un proceso interno, pero eso no es limitante. Es el momento adecuado para que tú explores dentro de ti. Lo que pasa es que tomando el elixir va a abrir la puerta al inconsciente para que veas el proceso de la evolución. Entonces, claro, no es algo sintomático. Las flores de Bach tienen un camino y un recorrido que es una terapia evolutiva. Qué bueno. Es decir, son, claro, las flores de Bach, ¿no? Tal y como las hemos entendido hasta ahora, es sobre todo, tienes este problema de estrés puntual, pues te vas a la farmacia y te tomas el famoso rescate, ¿no? Exactamente. De Bach. Pero lo que yo no sabía que también se podía utilizar como despertar de la conciencia. O sea, una manera de conocerse mucho mejor, ampliar la conciencia. Uh-huh. Mira, para Edward Bach decía, y esto lo he comentado muchas veces y siempre impacta un poco, todas las almas que vienen aquí a experimentar no encarnan. Sí. Todas las almas que vienen aquí no encarnan. Si una alma viene aquí, nace, come, se reproduce y muere sin más, no quiere decir que no haya vivido la experiencia, pero no ha encarnado, no ha vivido la experiencia humana. Entonces, Edward Bach define que tú tienes que tomar tu elixir, donde está la luna en tu carta natal, para hacer que el alma encarne completamente, para que el alma encarne para vivir la experiencia. Yo, por ejemplo, si tengo la luna en Cáncer, ¿qué elixir debería tomar? Clematis. Clematix. Clematis. Se llama así, Clematix. Clematis, que es clematide en planta, pero las plantas en flores de Bach son en Entonces, inglés. si yo me tomo el Clematix, en mi caso que tengo la luna en Cáncer, ¿qué me pasará? A ver, en principio lo que dependerá de tu momento conciencial actual. Si tú ya a lo largo de tu vida ya has hecho ese trabajo de, vamos a poner entre comillas, no es que me guste mucho la palabra despertar, porque realmente, habitualmente casi todos vamos despertando, ¿no? Pero sí, si tú ya has hecho ese despertar, puedes sentir a lo mejor un refuerzo más en la confianza, un refuerzo más en ese camino, en ese propósito que tú tienes de vida, ¿no? Puedes notarlo. Pero una persona que a lo mejor no haya tenido todavía ese despertar puede entrar en un proceso un poco catártico inicialmente, ¿no? Proceso catártico. Claro, un proceso catártico porque indudablemente todo lo que tú ves de la vida como algo material y algo banal va a cambiar. Se va a desestructurar. Vas a mudar la piel. Claro, o sea, tú en el momento que, como nos pasa a todos, como nos pasó cada uno en nuestro momento, cuando dejamos de ver la vida simplemente desde esta personalidad y desde este ego. Cuando tú empiezas a ver la vida desde la experiencia del alma, el inicio ¿cómo es? Hay soledad, hay incomprensión, hay desidia, hay oscuridad, hasta que empieza a abrir un poco. Hace años leí un estudio que demostraba estadísticamente, un estudio además hecho con rigor y con un montón de testimonios, sujetos y demás. Ese estudio decía que las personas que tenían creencias religiosas o espirituales eran más resilientes. Es decir, sabían gestionar mucho mejor el estrés, no dejaban de tener miedo, obviamente, pero lo asimilaban mucho mejor, atravesaban el miedo. La muerte, por ejemplo, no les daba tanto pavor como a las personas que no tienen ningún tipo de creencia. Es decir, que ser creyente me refiero no en la religión católica, ¿no? Es decir, tener una creencia espiritual de que hay algo que existe que va más allá de nuestro cuerpo, de lo que pueden percibir los 5 sentidos, te calma, te relaja. Es bueno para vivir mejor esta vida. O sea, pensar a veces o ser consciente del más allá te ayuda a vivir más aquí. Por supuesto, por supuesto. Cuando estás comentando esto me viene, mira, hace muchos años estuve, hace como 5 o 6 años lo dejé, pero estuve como 12 años dando conferencias por España uniendo lo que es la nutrición bioquímica, lo que es la nutrición biológica y celular con las flores de Bach, ¿no? En aquel entonces, hablamos aproximadamente hace como unos 12 o 13 años atrás. ¿Y no te trataban como un brujo? Claro. En este laboratorio donde yo daba las conferencias estábamos todo tipo de profesores. Entonces, la mayoría de ellos, muchos eran psiquiatras
que tenía una visión un poquito más global, pero claro, ellos decían, no, si tienes una depresión es porque te falla un neurotransmisor, ¿no? Entonces, si tú comes mejor, mejoras ese neurotransmisor y ya se ha solucionado todo, porque esto es un problema de alimentación y suplementación. Digo, bueno, pues entonces cuando se muera tu padre, pues come mejor y así soltarás las penas. Claro, o sea, es algo que es lógico, ¿no? Tiempo después, cuando ya yo en ese momento era el único que daba ese tipo de formación y entonces estaba un poco mirado así rarillo, ¿no? Tiempo después todos están hablando ya de esto. Yo creo que no hace falta ningún estudio científico para experimentar que somos algo más que este cuerpo físico. O sea, yo creo que todo el mundo experimenta estados más alterados de conciencia. Otra cosa es que sean conscientes o no. El sueño representa algo, por ejemplo, que somos algo más que este cuerpo físico. Cuando nosotros estamos soñando, no estamos en una parte del cerebro que está viviendo algo que indudablemente interviene. No, estás viviendo otra dimensión distinta. Y si son sueños ya premonitorios, o de repente en aquel sueño te comunicas con el espíritu de tus difuntos, como a mí me ha pasado y gente que yo conozco. Claro. Dime tú que eso es una alucinación. Claro, y no lo es, no lo es. Y luego aparte, si nos vamos a los textos sagrados del budismo, los más antiguos, los que tienen una experiencia de investigación en el proceso de la muerte, de las más potentes, o nos vamos a los textos sagrados de los egipcios, es decir, tenemos una serie de pautas, pero luego ya, a mí me gusta mucho, cuando yo imparto formaciones, cuando estoy en consulta individual, voy mucho a la experiencia personal, voy mucho a experimentar, es decir, cuando una persona nunca ha meditado, vamos a hacer una meditación específica, vamos a tratar de ir serenando la mente, no a lo mejor en la primera vez, pero vamos a ir haciéndolo. Cuando hay un segundo de serenidad mental, tú conectas con un espacio distinto de ti. Cuando observas la calma mental, tú observas la respuesta a cualquier pregunta que interfiera en tu vida en cada momento. Esos son experiencias del alma. Y cuando tú además empiezas a dejarte llevar y te pones al servicio de la vida, sea cual sea el propósito de la vida en ese instante, eso es un propósito del alma. O sea, no estamos ahí. Y luego, aparte, lo comento muchas veces, o sea, podemos ir a la física teórica. O sea, la física teórica, que es, dijéramos, la más disciplinada, habla, pues, por supuesto, de que la energía, sabemos que no muere, ¿no? Se transforma. Einstein, antes de morir, rechazaba la física cuántica, hasta que salió Rutherford y nos enseñó el átomo. Y cuando nos enseñó el átomo, todo cambió. Porque todos los físicos teóricos se dieron cuenta que había algo más que una energía que no eran capaces de ver. Y entonces, a día de hoy, a través de la física cuántica, podemos ver muchos estudios donde vamos observando cómo, a través de observación de un átomo, ¿no? De sus electrones, neutrones y protones, que es lo más potente, pero cuando entramos dentro ya vemos partículas elementales, ya vemos quarks, vemos ya más adentro fotones. Entonces, estamos entrando en un vacío que es totalmente expansivo, ¿no? Y es como el universo. Entonces, si yo veo que el universo está formado por un campo atómico, ¿de qué está formado este cuerpo físico? Claro. O sea, ahí hay una respuesta, hay un enlace que, de alguna manera, no es que sea indiscutible, pero no hace falta un estudio científico, ¿no? Para poder ver eso. Entonces, todo es enfoque, todo es intención, el observador crea la realidad. Dicen incluso que si no hubiera observador que observara la realidad como tal no existiría, que eso es algo que ya viene diciendo el budismo y otras tradiciones espirituales de hace mucho tiempo. Y ahora parece que la ciencia también, en cierta manera, se está dando cuenta de esto. Claro, esto aplicado, por ejemplo, a vivir mejor. Por ejemplo, alguien que da tu consulta te dice: José María, voy estresadísimo últimamente, no sé qué hacer. ¿Tú qué le recomendarías? ¿Que cambiara la alimentación? Que fuera consciente quizá también de su sentido de vida, su propósito de vida, que eso calma y relaja mucho, saber que lo que estás haciendo tiene un sentido, que no somos fruto del azar, ni estamos aquí y un día nos iremos y ya está y nadie se acordará de nosotros. ¿Tú cómo tratas el estrés? Cuando alguien te entra a la consulta y te dice: voy muy estresado y no sé qué hacer. Vale. Lo primero, voy dependiendo del estado conciencial de la persona, ¿vale? Si una persona está en una vivencia muy física, primero voy al espacio físico, porque no se pueden hacer grandes cambios en una persona que en ese momento está en una estructura física a nivel de dirección de vida. Entonces, primero, por supuesto, es la alimentación y, por supuesto, también la suplementación para ayudar en ese momento, ¿no? Y luego voy, indudablemente, acompañando con otro tipo de prácticas, ¿no? Yo me formé durante muchos años en linajes de yoga, ¿no? Me formé muchos años también en meditación budista, ¿no? Y luego pues llevo muchos años de formación en psicoterapia transpersonal, en diferentes técnicas. Entonces, cuando yo inicialmente viene esa persona, lo primero que empiezo a enseñar a una persona es a respirar. Lo básico. O sea, respirar.
O sea, respirar no se respira. Mira, hay una línea de la odontología que es la deontosofía, ¿vale? Es una línea de odontología holística. La deontosofía es una línea de odontología que se ha unido a lo que es la filosofía de Steiner, ¿vale? De Rudolf Steiner. Y entonces han sacado desde hace 30 años en Francia una odontología paralela que trabaja los estados emocionales a través de nuestra boca, de cómo están los dientes, porque los dientes son el reino mineral. Y el reino mineral es el reino más antiguo que existe en la Tierra, con lo cual aquí tenemos registrado todas nuestras emociones de tiempos arcaicos a nivel antropológico. Entonces, en uno de sus estudios que llevan más de 30 años con esto de investigación, han visto que todos respiramos la mayor parte del tiempo por la boca. Por la noche, por supuesto. Es decir, nos dormimos respirando por la nariz y luego terminamos respirando por la boca cuando estamos dormidos. Eso genera unos desequilibrios en los sistemas nerviosos neurovegetativos simpático y parasimpático. Produce un hipersimpatismo. Es decir, ya nuestro estado de sueño, que no respiramos bien, produce un hipersimpatismo. Pero luego a lo largo del día, la boca solo se debería abrir para hablar y comer. El resto del tiempo debería estar cerrada y respirar solo por la nariz, que es lo que el budismo nos ha dicho hace 5.000 años y continúa diciendo, ¿no? El sufismo, el hinduismo y muchas tradiciones. Entonces, lo primero es aprender a respirar. Hacer una respiración en 4 tiempos a través de la nariz. Por ejemplo. Pues inspiramos a través por la nariz en 5 tiempos, retenemos a pulmones llenos 5 tiempos, soltamos en 5 tiempos y mantenemos el vacío de pulmones 5 tiempos. Es una respiración se llama pranayama cuadrado, que es decir, inspiras visualmente con los ojos, inspiras, elevas durante 5 segundos una línea recta, a pulmones llenos mantienes 5 segundos, trazas una línea horizontal, 5 segundos de vacío, trazas la línea descendente y 5 minutos, descendente en la expiración y 5 segundos de vacío, cierras el cuadrado. Es decir, vas haciendo un cuadrado en inspiro, retención, expiración, retención. 5 segundos. Esa respiración, un par de veces al día, hacerla como 10 veces, calma instantáneamente el sistema nervioso neurovegetativo, activando el parasimpático. Y antes de dormir te ayuda a entrar a conciliar el sueño. No, es que yo lo acabo de hacer ahora mismo, he hecho 2 y me he relajado, pero bueno, total. Que ya venía relajado, pero... Sí, total. Y luego hay una respiración para activar el nervio vago, sí, que es otra respiración que se... Sí, ¿qué es el nervio vago? Porque hay gente que no lo sabe y es muy importante este nervio. Okay. El nervio vago es uno de los nervios de pares craneales que se llaman, que descienden desde la parte inferior del cerebro y bajan por todo lo que es el tronco hasta la zona digestiva. El nervio vago se encarga de regular la función o bien de activación o bien de relajación, sobre todo del corazón, de los pulmones y el sistema digestivo. Pero sobre todo lo que se encarga es de que cuando nuestro corazón está muy acelerado o nuestros pulmones muy acelerados, baja, ¿vale? Activa el parasimpático precisamente pues para que no tengamos un infarto o tengamos una insuficiencia respiratoria, ¿no? Entonces el nervio vago hace una función, y se llama así porque hace una función de relajación, de parar. De hecho, en medicina a veces sufrimos lo que son síndromes vagales, que es cuando te puedes desmayar o te quedas ahí medio inconsciente, ¿no? Eso es un síndrome vagal. Entonces, hay una respiración que es inspirar por la nariz, abrir la boca como si empañaras un cristal. Y eso automáticamente produce una relajación del nervio vago. Es otro momento instantáneo para bajar el estrés, en cualquier sitio que estés. En tu coche cuando estás por Barcelona o estás por Madrid, en una gran ciudad, respira unas cuantas veces cuando estés llegando tarde a un sitio o cosas así, ¿no? Ahora entiendo, ahora quizá me salgo un poco del tema, ahora entiendo por qué me va tan bien fumar en silla. Porque el movimiento es precisamente es lo que haces cuando inhalas y expiras, ¿no? Cierto. Imagínate hacerlo sin silla. Sí. Ya, mejor aún. Mira, yo he combinado durante muchos años, por ejemplo, cuando inicio una sesión de psicoterapia, con la persona que vamos a iniciar la sesión hacemos como unos 10 minutos de pranayama, que son técnicas de respiración que se trabaja en la tradición yógica, ¿no?
también en la tradición yógica tibetana. Hay diferentes pranayamas, también en la tradición de Kundalini Yoga, por ejemplo, también, ¿no? Y todos los días cuando empezamos los cursos con los alumnos, cada clase se empieza con 5 minutos de atención a la respiración, o sea, primero respiración y luego atención a la respiración. Es decir, todas las formaciones y todas las consultas tienen eso como prioridad. Primero, porque me ha ayudado a mí. Es mi experiencia personal, ¿no? Es algo que no puedes acompañar a alguien si no has transitado el espacio. Esto es así. Y segundo, pues porque he visto que lo primero que se requiere siempre para que pueda entrar una información nueva o puedas abrirte a un campo energético de tu proceso emocional, requieres que tus vientos energéticos, que tus canales estén en equilibrio y la vibración activada. Fíjate que estaba escuchándote, José María, y me viene a la cabeza pues muchos amigos, amigas que hacen yoga también, hacen respiraciones, pero que a veces les falta como una disciplina para hacerlo todos los días, como un sistema, no incorporarlo como un hábito. Uh-huh. Y muchas veces a mí me han enseñado estas respiraciones y a veces las hago, pero no las hago como sistema. Porque quizá hay como un pensamiento, una creencia que nos sabotea también. Uh-huh. ¿O a qué me refiero? Tenemos esta solución para que buscar una respuesta física, para que se relaje el sistema nervioso, el nervio vago, activar el parasimpático, uh-huh. Pero aún así el origen sigue estando, el origen del pensamiento ese cíclico, tóxico, que no para, sigue estando ahí. Entonces a veces tienes que estar todo el día respirando porque no acabas de resolver el origen, el problema. El miedo muchas veces, o la herida emocional, o el sentimiento de soledad. Es decir, aquello que nos provoca zozobra, ansiedad y ir estresados muchas veces. Es decir, que por una parte está muy bien entender estas técnicas, aprenderlas, pero quizá habría que ir un paso más allá e ir al origen muchas veces de ese sufrimiento, de ese desasosiego. Por eso las flores de Bach, uh-huh. En este sentido, ahí sí que nos pueden ayudar, ¿no? A resolver ese origen emocional, porque claro, si yo no resuelvo el origen emocional, o el origen de conciencia, o no abro mi conciencia, no despierto, ya puedo estar todos los días respirando mucho, que no lo resolveré y estaré siempre igual. Bueno, no sé, este es un pensamiento, una reflexión que yo hago. Uh-huh. Y quizá también hay que ir al origen de todo, ¿no? Claro, estamos hablando de que estas formas son una forma de abrir una puerta para ir a eso. Abrir una puerta. Claro, o sea, lo que estamos hablando aquí, alimentación, respiración, no es algo que vaya a solucionar, es algo que te va a dar una herramienta para sostener el momento. Mira, cuando estamos en un proceso de estrés que puede derivar en ansiedad, hay una desarbolación interna y hay una fragmentación de la mente. Sí. Hay una fragmentación. Sí, sí. Y por lo tanto, para poder llegar a una desfragmentación de la mente, primero tenemos que calmar el campo emocional. Lógico. Entonces, lo que nos ayuda a la respiración es a equilibrar el campo emocional. Cuando equilibro mi cuerpo emocional es cuando tengo la puerta para entrar al cuerpo mental. Nosotros tenemos un cuerpo físico, le sigue un cuerpo emocional, le sigue un cuerpo pránico y luego está el cuerpo mental. El cuerpo mental lo desglosamos en 7 niveles. Hay 4 niveles de lo que es la mente inferior, más racional, y 3 niveles que es la mente superior, más irracional. Si yo accedo a los 3 niveles de mente superior, se abre una puerta que se denomina Antarkarana. Esa puerta es el acceso al alma. Entonces, para poder llegar ahí, yo tengo que sosegar el campo emocional, equilibrar el campo pránico y acceder a los 4 niveles inferiores de la mente. Y ahí es cuando yo puedo empezar a equilibrar los procesos que están desempeñando ese desequilibrio, que es el estrés y la ansiedad. Pero requiero primero de calmar. Sí. Mira, llevo 25 años de experiencia práctica en consulta y me he dado cuenta a través de todos esos años que no podemos llegar a un proceso determinado del inconsciente si no tenemos una calma del cuerpo emocional, porque el cuerpo emocional es muy necesario para nuestra vida y hay que darle muchas gracias porque experimentamos mucho a través de él, ¿no? Pero nunca se va a ir porque forma parte de nosotros desde que nacemos hasta que morimos. Y entonces, si no consigo calmar el cuerpo emocional o liberar el cuerpo emoción, ¿vale?, no accedo al cuerpo mental. Y es muy difícil, por eso los patrones se repiten una y otra vez. Claro. Por eso hay patrones emocionales que se repiten concretamente, progresivamente en todos nosotros. ¿Cuándo resolvemos un patrón emocional? O sea, un patrón mental. Cuando yo dejo la puerta abierta a comprender la emoción, a soltar la emoción y a equilibrar la emoción. Es prioritario. Entonces sí, todo esto es un inicio. Todo esto es un inicio, ¿no? La respiración. La emoción
aprender a gestionar la emoción, que no controlarla, porque controlarla es imposible, es de ilusos, intentar controlar las emociones, pero gestionarlas sí, ¿no? Gestionarlas sí. Atravesarlas. Quizá lo que también que nos provoca mucho estrés es no enfrentarnos directamente a nuestros demonios internos, a nuestros monstruos, ¿no? Porque claro, como lo tenemos ahí en la mente, el monstruo parece que se nos vaya a comer. Una vez lo enfrentas, pues te das cuenta de que no había para tanto muchas veces, ¿no? Es decir, la resolución de conflictos, no evitarlos. Porque digo yo, por mucho que respires, o por muchas esencias florales o flores de Bach que puedas tomar, ¿no? O que puedas calmar tu sistema nervioso, etcétera, si al final no acabas afrontando aquello que te crea un conflicto, conflicto puede ser simplemente, oye, pues no estoy en el trabajo que me gusta porque no tiene que ver con mi propósito de vida, con mi misión, mi vocación, pues tengo que empezar a tomar una decisión en mi vida, tomar decisiones, ¿no? Hay un libro que hemos recomendado aquí en el programa que se llama No tomes pastillas, toma decisiones, ¿no? Decía ese libro, o decía algo así. O afrontar aquella llamada incómoda con un cliente o aquella conversación incómoda con tu pareja, porque hay cosas que no funcionan o que tú crees que no funcionan, pero claro, si por mucho que respires, o por mucho que te trates, o por mucho que te alimentes bien, si no afrontas el conflicto, el origen seguirá estando allí. Por supuesto. Pero por eso estamos dando ese tipo de pautas en este momento, ¿no? Es decir, hemos empezado el cuerpo físico, alimentación, podemos tener tratamiento fitoterápico de plantas para ayudar a la ansiedad, que hay un montón de remedios, amapolas, lúpulos, valerianas, ahí podríamos entrar otro día en todos esos remedios. Cuerpo físico, vamos al cuerpo emocional con las flores de Bach. Acompañamos a bajar la intensidad de la ansiedad con la respiración. Y entonces cuando yo ya tengo un equilibrio físico y voy bajando la emoción y voy abriendo la posibilidad del campo mental, entonces es cuando surge espontáneamente en mí la afrontación. Qué bueno. Claro. Y hace que lo afrontes de manera natural, sin crispación. Claro. Que no hagas un conflicto mayor del que es. Total. O conviertas al monstruo en algo mucho más pavoroso de lo que es. Es que, como bien has dicho tú, cuando miramos al monstruo delante, no es tan monstruo, ¿no? De hecho, hay una fiesta simbólica, bueno, hay una fiesta que se celebra aquí en Cataluña, que se celebra en Aragón, ¿no? Que es San Jorge o San Jordi. San Jorge, el dragón. Claro. Doma tu dragón. Claro, eso es una celebración de un arquetipo muy potente. Sí. Porque es San Jordi o San Jorge enfrentando al dragón. ¿Quién es el dragón? ¿Quién es el dragón? ¿Es un dragón físico lo que se enfrentó San Jordi? No, es un dragón, su dragón interno, el dragón que todos tenemos dentro. Entonces, cuando tú enfrentas o afrontas, mejor dicho, yo diría afrontas, ¿no?, al dragón, en ese momento ves que el dragón no es tan potente, que puedes hacer al dragón tu amigo o incluso que puedes transmutar al dragón, ¿no? Esto lo decían luego la filosofía budista, ¿no?, que había un monje sentado meditando y veía siempre a un discípulo pasar corriendo y todos los días con 12 monos detrás corriéndolo, ¿no? Y el monje estaba ahí en meditación observando todos los días cómo pasaba el monje corriendo y de los 12 monos persiguiéndole, ¿no? Hasta que, bueno, él se reía, hasta que un buen día pues observó que el monje dejó de correr y se giró hacia los monos y entonces los monos son los que salieron corriendo, ¿no? Al final son todo de alguna manera fábulas o historias metafóricas que tienen un alto potencial arquetípico dentro de nosotros. Porque nosotros somos prácticamente, como decía bien uno de los grandes que me encanta, Carl Gustav Jung, ¿no? Todo el tema de los arquetipos y el inconsciente colectivo, ¿no? Nos movemos muchísimo por símbolos y arquetipos a nivel mental, ¿no? Y entonces creamos símbolos en nuestras guerras y luchas personales a nivel interno, que las hacemos súper grandes, hacemos leones, hacemos dragones, y si no, hacemos multitud de dragones, ¿no? Entonces, indudablemente, está muy bien la exposición que estabas comentando, porque es dejar un camino abierto a cómo podemos llegar a eso, ¿no? Y de una forma también que podamos hacer en la cotidianidad. Antes comentabas la práctica diaria. Yo tengo práctica diaria, pero no es obligatoria, no es militar. Bien. No es obligatoria ni es militar. Eso ya te provoca más estrés muchas veces. Claro, si tú haces la práctica desde ahí, se la está llevando tu ego. No lo hagas. O sea, no lo hagas. Tienes que ser flexible en todo lo que haces. Sí. No puede haber una rectitud en la práctica. No, yo para estar bien necesito hacer todos los días tanta práctica. No, algo falla en ti. Algo falla. Mira, yo me di cuenta de una cosa, esto es cierto, ¿eh? Te digo porque a veces este coaching o psicología... bueno, no sé cómo llamarla, psicología, coaching a la americana, decirte, no, es que
tienes que hacer del hábito tu motivación, tu disciplina y cada día espartano, en plan espartano, digo... No, porque yo mismo, pero os deberéis comprobar vosotros mismos. Yo, por ejemplo, adopté esa actitud espartana de ir cada día, por ejemplo, al gimnasio, cada día al gimnasio. El día que no iba, me daba un bajón, me estresaba. Digo, no, yo hago ejercicio para estar bien, desde la calma, para divertirme, flexible, ser flexible, porque si no, estás creando una rigidez que no va nada buena para ti. Entonces yo, claro, pues hay días que voy al gimnasio, días que voy a jugar a baloncesto, días que voy a la playa, hago ejercicio, pero no siempre hago un mismo tipo de ejercicio. Voy variando según lo que yo veo que mi cuerpo me pide, ¿no? Porque estoy conectado con el cuerpo. Y yo creo que por eso me gusta mucho el enfoque que da José María, en este caso a las flores de Bach, porque veo que no eres de los típicos que dice, bueno, pues te pasa esto, tómate esta solución, este elixir y ya está. Sino que lo ves como un elemento más dentro de la evolución de la propia conciencia. Exacto. Y esto es algo que es importante ser conscientes de ello y formarnos también y hacer, por ejemplo, pues talleres o cursos sobre ello, porque ya sé que en YouTube hay un montón de cursos gratis también, de flores de Bach, de caceres, pero le falta la perspectiva, la más importante, que es la evolución de la conciencia. ¿De qué te sirve ir a la farmacia? Un rescate de flores de Bach, bueno, me tranquiliza momentáneamente, pero no vas al origen del problema. No lo solucionas, irás estresado siempre. Es un problema de rigidez. ¿Por qué? Porque no somos flexibles con nosotros mismos, estamos desconectados de nuestro cuerpo. Si yo, José María, me quiero formar bien en flores de Bach o otros cursos que tú puedas hacer con ese enfoque, que me gusta ese enfoque humanista de apertura de conciencia, voy a tu página web, que es JM Sánchez Navarro. ¿Ahí qué me voy a encontrar? En la web, pues todo tipo de formaciones, con dosieres y posibilidad de contacto para que, que nos pregunten todo lo que puedan tener de dudas en ese momento, ¿no? Nosotros tenemos formaciones en naturopatía holística, en kinesiología. Dentro de la naturopatía holística hay una puerta abierta para poder hacer módulos de flores de Bach en este sentido, y luego pues una que vamos a sacar ahora en abril, que es una formación en constelaciones del espíritu, del alma y familiares, ¿no? Yo derivo mucho de la psicología sistémica y derivo mucho de las actualizaciones que dio Bert Hellinger antes de morir, que fueron constelaciones del alma. Constelaciones del alma. Bert Hellinger quería sacar constelaciones del alma, no quería sacar constelaciones familiares. Lo que pasa que si hubiera sacado desde el principio constelaciones del alma, se lo hubieran echado encima. ¿Por qué? Pues porque no estábamos abiertos a esa posibilidad. No estábamos preparados. No estamos preparados. Cuando Bert Hellinger empezó, no estábamos preparados para decir que las almas, que una constelación son movimientos álmicos. Lo que acabo de decir ahora tampoco se puede asimilar a lo mejor según qué círculos, ¿no? Pero cuando tú haces una constelación vemos cuerpos físicos que se están moviendo, pero la conexión es álmica, porque los campos cuánticos que antes hablábamos, los campos atómicos, no es el cuerpo físico, está formado. El alma existe. El alma existe. El alma existe. Pues hay gente que aún no pone en duda eso. A mí demuéstramelo, ¿dónde está el alma? Quiero una foto. Pésamela. ¿Cuánto pesa el alma? Se le puede demostrar con experiencia, con experiencias. Hay experiencias que tenemos del alma, antes lo estábamos comentando. Que una persona que es padre o madre, ¿desde dónde experimenta el nacimiento de su hijo? ¿Desde la mente o desde su corazón? ¿Desde el ego o desde el amor? ¿De dónde se experimenta un nacimiento de un hijo? ¿Desde dónde se experimenta la muerte de un padre, una madre, un abuelo? ¿Desde dónde experimentamos un amanecer, el vuelo de un pájaro? ¿Desde dónde experimentamos una puesta de sol? Es decir, ¿dónde experimentamos el amar a una persona durante toda una vida? Porque tú puedes enamorarte el primer año, los primeros 3 años, pero cuando tú vives el amor con una persona toda la vida, que existe, aunque el amor es un proceso químico. Inicialmente sí, inicialmente hay una exploración de oxitocina, que es química, pero cuando llevas 10 años, 12 años con una persona y tu experiencia es de amor, tú no estás experimentando ya desde una composición química, estás experimentando de una composición energética. Porque ahí ya no Por eso hay parejas que no duran tanto. Ahora estamos en un momento en el cual estamos empezando a vislumbrar lo que es el amor incondicional, aunque todavía no estamos preparados como para humanidad vivirlo. El amor incondicional todavía nos queda trabajito interno. ¿Tú quieres decir que eso existe? Sí. Pues dice que el amor incondicional es el que siente una madre por su hijo. Claro. Pero entre... Bueno, es el que siente, pero luego lo ejecuta también como condicional, ¿eh? Sí, eso es cierto. Siempre hay condiciones por ahí. ¿El amor incondicional existe? Por supuesto. Tenemos toda la filosofía a nivel budista y hinduista de lo que es el Tantra. Y el Tantra es una experiencia de amor incondicional. El amor incondicional existe porque si no nosotros no estaríamos en este planeta.
Esta tierra es una experiencia evolutiva conciencial, es una conciencia en estado de evolución. Si la Tierra no quisiera, no estaríamos viviendo aquí ya, porque es un ser vivo. Al igual que el resto de planetas que rigen está este un poco sistema convulso solar. últimamente, quizás se lo está pensando, ¿eh? Puede ser que tenga dudas, no te digo que no, pero es un estado evolutivo conciencial. Entonces sí que existe, lo que pasa es que no lo conocemos y no estamos preparados a veces todavía para ello, pero sí que existe. José María Sánchez, naturópata transpersonal, bioenergético, especialista en micronutrición, dietoterapia. Gracias por estar hoy en Alex Comunica, por darnos una visión más amplia, obviamente, lo que es el cuidado físico, a través también de flores de Bach, naturopatía, alimentación. ¿Para qué? Para vivir mejor, sentirnos más vivos, sentirnos conectados a la vida, con nuestro propósito de vida y tener más conciencia. Me gusta mucho lo que has dicho antes, que a mí tampoco me gusta mucho hablar del despertar. A mí tampoco, porque cuando dices, ese está despierto, ese está dormido, lo estás juzgando y ya entras en la trampa de la dualidad. Este está dormido, este despierto, es absurdo. Sí, todos somos uno, al fin y al cabo. Eso es. Pero sí que se podría hablar de tener más conciencia sobre las cosas, sí, tomar conciencia de las cosas. Sí, así José María, muchas gracias por estar aquí. Gracias, igualmente. Hasta pronto.